nuevamente para hablar sobre las más recientes medidas económicas anunciadas por el presidente de la República, Lenín Moreno. Nos acompaña ya aquí en nuestros estudios el catedrático universitario doctor Tiberio Torres, el ex experto en Derecho Público. Doctor Torres, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues, ¿cuáles son las primeras impresiones que le quedaron a usted de este anuncio del primer mandatario? Buenos días, mi saludo a usted, Rosana, a toda la colectividad que nos escucha en esta radio. Oiga, hay varios análisis que se pueden hacer respecto de las medidas anunciadas por el presidente. Yo voy a empezar haciendo una reflexión personal. Me parecen medidas todavía tibias y no suficientes para lograr efectivamente superar el periodo difícil que vivimos en materia económica en el país. Lamentablemente, para mala suerte del presidente de turno y para mala suerte de todos, se han conjugado una serie de elementos más o menos en el mismo tiempo. Entonces tenemos el tema de los conflictos internacionales por la guerra económica que ya venían sosteniendo los Estados Unidos con China, y ya produjo un primer impacto económico. Evidentemente eso nos afectó también en el tema de nuestro mercado internacional de productos, y se conjuga luego el asunto del coronavirus, que más allá de ser una pandemia desde el punto de vista de la salubridad, ha constituido también un elemento determinante respecto al comportamiento de los mercados internacionales. Hemos visto caídas históricas en las bolsas de valores en el mundo. Vemos la de Nueva York recientemente, con medidas que tuvieron que tomarse que no se habían tomado desde hace mucho tiempo, como la de cerrar temporalmente por algunas horas la bolsa para evitar que siga cayendo. Y evidentemente eso al Ecuador le afecta porque los principales mercados a los que nuestros productos van son mercados que han entrado en un periodo de pausa. La misma China, Estados Unidos, Italia. China. A Italia le vendemos mucho nuestros productos, como el camarón, por ejemplo. A China le vendemos casi todo lo que producimos, se va en gran medida a China. Y sin tener quien nos compre los productos, evidentemente entramos en un proceso de recesión económica. Y eso hace que, sumado al gran déficit presupuestario que ya teníamos, el costo del petróleo también. El costo del petróleo, que ha bajado a un precio... Y que además histórico. Nuestra proforma presupuestaria estaba fundamentada en un petróleo de $51. Así es. Imagínese esa diferencia de casi $20 o de más de $20 en algunos momentos respecto de lo que estaba presupuestado para la obtención de ingresos en el año, cómo se ve afectado de un momento al otro, y sin que hayamos estado preparados o sin que hayamos tenido diseñado un plan de contingencia para el efecto. Le escuchaba, no recuerdo si ayer en la mañana o anteayer en la mañana, al nuevo ministro de Recursos Naturales, al nuevo ministro de Energía, y él justificaba un poco la situación y decía, todavía no hay que preocuparse mucho porque el costo de producción del petróleo es de $20. Claro, el costo de producción es de $20, pero nuestro presupuesto está valorado en 54. Claro. Quiere decir que estamos obteniendo prácticamente cero ingresos por el petróleo y estamos apenas produciéndolos para costearlo. Eso hacía que sea necesario tomar ciertas medidas. Le tocó al presidente tomar la decisión en un momento en el que, si bien es cierto, se han conjuntado varios factores que pueden considerarse como desafortunados, yo diría que también, viendo desde el otro lado, se podría decir que tuvo la suerte de que justo en ese momento se declara la pandemia mundial, lo que puede generar un ambiente general en la población de aceptar de mejor manera ciertas medidas que puedan resultar duras. E incluso ante la obligatoriedad de quedarnos en casa, eso podía ser una de las razones para evitar cualquier protesta en las calles, por ejemplo. Oiga, mire que eso puede abrir las puertas para que en los próximos días se tomen medidas adicionales a las anunciadas. Yo creo y eso es lo que se ha venido especulando, ¿no? Que después de estas medidas podrían venir otras, porque además el gobierno nacional requeriría de otras medidas. Es que se requieren de otras medidas. Yo empecé diciéndole que me parecían tibias las medidas. Eso, o esa percepción la tengo porque me parece que son insuficientes las anunciadas. No vaya a ser que esté preparándose ya, como se especula por ahí. Ciertas fuentes del gobierno mismo en declaraciones públicas han dicho, ya tenemos listos los estudios para ver cómo implementamos el tema de la eliminación del subsidio de los combustibles. No vaya a ser que estos días sean los más propicios para tomar esas decisiones. Ojo, no estoy diciendo que no sean necesarias tomarlas. Yo, en lo particular, alguna vez aquí ya lo comenté cuando se tomaron unas medidas anteriores,
decía que me parecía que el golpe debió haberse dado ya en ese momento y quizá ahí era cuando ya debíamos haber tomado una decisión respecto a los combustibles. Ahora puede ser que el momento sea más propicio. Primero porque la tendencia internacional de los precios del petróleo va a hacer que el impacto sea menor en cuanto a la diferencia de precios que vamos a sentir en las gasolinas. Evidentemente eso será temporal y luego cuando haya una recuperación del precio lo sentiremos de mayor manera. Claro, porque además el problema con el tema de las gasolinas no es solamente el costo mismo de la gasolina, de quienes tienen su vehículo y quienes lo tanquean, sino la cadena de incrementos que eso genera en, yo me atrevería a decir, más de un 90% de productos. Así por no decir en el total de los productos. En la totalidad, y servicios. Aunque no debería ocurrir, en la práctica ocurre porque para el especulador lo más fácil es decir, como subió la gasolina, sube todo, porque sube el transporte, sube esto, sube el otro y sube el precio de todas las cosas. Bueno, y recordemos que del incremento que se dio en las medidas anteriores, los costos de algunos productos y servicios ya se quedaron así. No es que volvieron al costo anterior a estos incrementos. Así es, y eso es muy probable que ocurra ahora. Sin embargo, no podemos ponernos una venda en los ojos y decir simplemente, sin mayor análisis, no pueden tocarse las gasolinas. Tienen que tocarse en algún momento. Es necesario que el Ecuador sincere sus finanzas y una de las primeras decisiones que tienen que tomarse para sincerar las finanzas es revisar el tema de los subsidios en general y específicamente uno de los claves del subsidio de las gasolinas, el subsidio del gas. Habrá que hacerlo en algún momento, no creo que sea el momento ahora. Pero inicialmente habría que pensar diésel, gasolina extra, la Ecopaís. Así es, habría que empezar por ahí. Es necesario que se focalice, cierto es, el subsidio todavía respecto a ciertos combustibles, por ejemplo el diésel para los temas de transportación pública. Eso evitaría que se incremente el tema de los pasajes. Habría que subsidiar el sector público. Ahora, una de las razones por las cuales, o se le atribuye una de las razones por las cuales el gobierno nacional no logra tomar estas medidas o no ha logrado tomar estas medidas y ha tomado la decisión de no hacerlo tampoco ahora, es por el porcentaje bajísimo de aceptación y de popularidad que tiene. Ayer revisábamos unas cifras de una de las encuestadoras de CLIC y aparentemente ha habido una pequeñísima mejora, pero realmente los números como que no le alcanzan al presidente y al gobierno actual para tomar estas medidas. Además, estamos de un año electoral, estamos muy próximos en el 2021 a elegir nuevas autoridades. El principal problema que tiene el gobierno es que tiene un capital político nulo. Eso no le permite por sí mismo tomar ciertas decisiones y tiene que buscar para todos los casos consensos. Yo me cuestiono desde ahí mismo el hecho de si algunas medidas anunciadas entre el paquete de medidas económicas podrán o no llegarse a implementar. Y me refiero las que tendrán que pasar por la Asamblea, por ejemplo. Las que requieren reforma legal. El tema del impuesto sobre los vehículos habrá que ver si logra o no pasar. Ya han habido bloques importantes en la Asamblea que han anunciado que votarían en contra de la medida. En fin, habría que ver qué es lo que pasa. Pero de hecho el principal problema del gobierno es que no tiene capital político, lo que no le permite tomar ciertas decisiones. Ahora, eso podría ser también manejado positivamente, porque si el gobierno asume una conciencia de que se trata de un gobierno de transición y de que debe cumplir con su responsabilidad histórica de dejar preparado un mejor camino para quien venga a futuro. La mesa servida. Para que deje la mesa al menos medio servida, debe arriesgarse a tomar ciertas decisiones. Ya le quedan meses de mandato y esos meses de mandato no pueden condicionar el hecho de que tome decisiones que son necesarias. Ahora, entrando ya a las medidas mismo que anunció el presidente, una de las más criticadas sin duda es la que ya acabamos de mencionar, que es este impuesto a los vehículos de $20,000. Ahí los cuestionamientos son muchos. Primero, que los vehículos aquí en el país son muchísimo más caros que en otros países. Un vehículo que aquí cuesta $20,000, quizás en Colombia, en México, en Perú, no le cuesta más allá de los $12,000, y precisamente este valor muy superior que tiene frente a otros países es por la cantidad de impuestos que ya tienen los vehículos. En este caso estaríamos hablando de un impuesto sobre otros impuestos y ahí nos preguntamos si esto es legal. No es legal. Se violentan principios fundamentales del derecho tributario que son reconocidos a nivel mundial
de que no puede establecerse impuesto sobre impuesto. Suele decirse esto con mucha frecuencia, pero lamentablemente poco se cumple. Lo que usted señala es cierto. Vivimos una situación tan calamitosa en el tema de la importación de ciertos bienes como los vehículos, que solo en muy pocos países, entre ellos el Ecuador, puede ocurrir que un vehículo de $20,000 sea un vehículo de lujo. Casi todos los vehículos cuestan aquí cerca de los $20,000 o un poquito más de $20,000, digamos grave, los vehículos familiares, ¿no? Así es, lo más grave de todo, estimada Rosana, es que aquí un vehículo de $20,000 es un vehículo que en otros lugares es de gama baja. En otros lugares ese carro cuesta $10,000, $11,000, $12,000, y por $20,000 usted en otros países consigue un carro de gama media o de gama alta incluso. Entonces, y ahí tenemos una penalidad seria. Incluso desde el punto de vista de ciertos elementos esenciales como el de la seguridad, porque tenemos carros poco seguros al precio de carros que en otros lugares son muy seguros. ¿Y eso a qué se debe? A que tenemos una carga impositiva desmedida en el tema de los vehículos. En promedio, claro, ahí cambia el tema impositivo dependiendo del tipo de vehículo, su precio y demás, pero en promedio el 50% del valor de un vehículo que se comercializa en el país nuevo está compuesto por los tributos que paga al momento de la importación. Y si sobre eso usted vuelve a establecer un impuesto, estamos cayendo en la nociva conducta tributaria de establecer un impuesto sobre otro impuesto. Además que se eliminó el impuesto verde y ahora se crea este otro impuesto, o se impone, bueno, tendrá que tomar la decisión a la final la Asamblea Nacional a través de un paquete de reformas que deberá enviar el Ejecutivo, pero si recordamos que eliminamos el impuesto verde, ahora se está pensando en otro. Oiga, ahí hay un desafío interesante para los asambleístas, porque habrá que ver quiénes de los que votaron en contra del impuesto verde, porque reconocieron que era exagerado, ahora votan a favor del otro impuesto. Se desdicirían en lo que ya resolvieron en su momento. Cierto es que es necesario tomar alguna medida, pero hay que tomar medidas racionales y que impliquen una aportación de todo. El segundo tema, de todos. El segundo tema que usted me había tocado es el tema de los servidores públicos, y me parece que ahí la decisión también es poco técnica. Recurren a una medida que es inmediata, porque basta con tomar la decisión en el siguiente mes. Se recauda inmediatamente. Así es, hacer el descuento, hay recaudación inmediata, pero se están jugando con ciertos elementos que son muy sensibles. Primero, el tema de los derechos de los servidores públicos, que ciertamente están en entredicho aquí. Habría que cuestionarse si puede o no imponerse obligatoriamente una, entre comillas, aportación de los servidores al gasto público. Ahora dialogábamos aquí con el representante de la Confederación de Servidores Públicos a nivel nacional, el representante aquí en la provincia, y él decía que el porcentaje mayoritario de servidores públicos están entre los $600 y los $1,200. Claro, esa es una... de sueldo. Debe ser una realidad, pero es parte del manejo hábil del discurso del gobierno. No el hecho de que solo quienes más ganan se vean afectados quiere decir que no haya violación de derechos. Claro, aquí los servidores públicos también están pagando un poco las consecuencias de su silencio anterior, porque esta no es la primera vez que se toma esta medida. Las veces anteriores, ¿por qué nadie reclamó? Porque solamente se les afectó a quienes están en el jerárquico superior. Entonces, como solo los jefes fueron los afectados, todos se quedaron callados. Ahora que se cubre un poquito más el rango de los servidores aportantes, todos despiertan y se dan cuenta que hay una violación de derechos. Pero es que además esto iría en el sentido de que la Constitución no permite tocar los salarios de nadie, ni de los servidores privados, ni de los servidores públicos. Quizás nos preguntamos ahí, usted sabrá explicarnos de mejor manera, si esta declaratoria de emergencia en la que nos encontramos en este momento le faculta al gobierno a tomar esta medida. ¿Por qué? Porque recordamos que cuando hubo la emergencia del terremoto ya se tomó una medida similar. Claro que fue... no recuerdo muy bien, pero creo que se aportó por un lapso de 3 meses los servidores públicos de forma escalada. Quienes menos tenían aportaban menos, quienes más ganaban aportaban un poco más, y estábamos en una emergencia. La pregunta es si la situación ahora es similar, pero además hay que aclarar que el gobierno ahora pretende tomar esta medida por un lapso de 14 meses, 12, 14 meses. Mire, usted toca un elemento clave que debe considerarse aquí cuando se discute el tema, y es que tenemos presente una declaratoria de emergencia. Las declaratorias de emergencia, la propia Constitución reconoce la posibilidad de que en estos periodos excepcionales ciertos derechos que comúnmente están vigentes o que generalmente están vigentes para los ciudadanos se vean restringidos. ¿Y eso incluye los salarios?
podría ser que estén los salarios ahí también. Este es un tema, no es absoluto de decir sí o no de manera absoluta, sino más bien es un tema de hacer una suerte de contrapesos entre los intereses que están en juego. El interés público de poder costear ciertos gastos necesarios y el interés de los servidores de que no se vea perjudicada su remuneración. Claro, no es lo mismo descontarle a los funcionarios simplemente para tapar el hueco fiscal que descontarle a los funcionarios para obtener recursos extraordinarios para el sistema de salud, para afrontar una situación de emergencia de sanidad. Entonces, ahí habría que ver qué peso tiene cada uno de los intereses en juego. Y podría ser que termine haciéndose esa evaluación de pesos resultando a favor del Estado en este caso. Ahí entra otro tema también, que es el hecho de que los servidores públicos deben aceptar. Si es que no hay una aceptación de esta aportación, entre comillas, no se podría hacer. Claro, ese es el régimen común, sin embargo. Comúnmente, cuando estamos en una situación de normalidad sin emergencia, eso es lo que debe ocurrir. Todo descuento requiere la aceptación expresa del titular de la remuneración. Pero en periodo de emergencia, esos requisitos se atenúan y es posible que ya no sea necesario hacerlo. Eso pasó en la emergencia por el terremoto de Manabí. Y podría ser que ocurra ahora si es que el justificativo, si esto es la necesidad de recursos para afrontar la crisis del coronavirus. Y eso habilitará además a que se tomen otras medidas que pueden ser que se estén pensando dentro del gobierno. Porque además, digamos, lo que se va a recaudar, si no me equivoco, el ministro Martínez dijo que de los salarios de los servidores públicos aspira 200 millones de dólares más o menos, pero esto es... como todos los analistas lo afirman, no es una solución muy temporal, es decir, esto tampoco resuelve la situación económica del país. Pero sí puede resolver específicamente la situación económica de la necesidad para afrontar la emergencia sanitaria. Por eso es que hay que tener en cuenta que algunas medidas pueden estar dirigidas a solventar la crisis en general, a disminuir la brecha fiscal y demás, y otras pueden estar apuntando a afrontar específicamente las necesidades de ingresos para el tema sanitario. Hay que ver cómo es que se llegan a fundamentar ya en los hechos cada una de las medidas. La cadena nacional del presidente fue, yo creo que por primera vez, manejada como debió manejarse desde el punto de vista comunicacional, siendo muy específica y sin dar mayores detalles para que al día siguiente no estalle la población. Pero ahora es cuando le toca irnos explicando cada una de las medidas, cómo las va a implementar y en qué tiene su justificación. Y ahí es en donde se van a abrir las discusiones respecto de si se violentan o no se violentan derechos. Yo he visto opiniones de algunos colegas abogados, ciertamente expertos en el tema constitucional. Mi fuerte no es el derecho constitucional, yo estoy más bien por el tema económico inclinado. Sin embargo, me parece que han hecho afirmaciones absolutas muy tempranas al decir de que ya se están violentando derechos, de que se ofrecen para proponer acciones constitucionales, que se sumen a sus acciones, sin tener en cuenta que puede tratarse de medidas en las que en algunos casos sí se lleguen a justificar la atenuación de ciertos derechos de los funcionarios. Me parece también aquí que el gobierno manejó políticamente de forma hábil el tema del descuento a los funcionarios, porque cierto es que está en discusión si se afectan o no sus derechos, pero también desde el punto de vista de la estrategia política yo hago una pregunta. No es que la crítica de la población en general se hace menor cuando al que se le descuenta es al funcionario público, y a veces la percepción de la gente es tanto funcionario público, tanto burócrata, tan poco que hacen. El rato que a ellos les descuentan, habrán quienes están diciendo, por fin, a estos les están descontando. Entonces también hay cierta habilidad, cierta estrategia maquiavélica. Pero además otra de las críticas a las que apunta es se les va a descontar entre el 4 y el 8% a los funcionarios públicos, pero no se tocan los grandes poderes económicos, y uno de ellos es la banca con ganancias millonarias. Revisaba alguna información y solamente en el 2019 las ganancias, eso quiere decir que ya todos los gastos estuvieron cubiertos, puramente ganancia, ascendía a los 800 millones de dólares, y el año anterior superó los 600 millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se apunta hacia allá y más bien se apunta al salario de una persona que gana $800? Yo creo que la respuesta ahí es sencilla.
Sin embargo, voy a señalar dos premisas. Primero, sí es necesario que se revise la carga impositiva de estos sectores que han obtenido grandes ganancias extraordinarias. Y hay que establecerles algún tipo de imposición adicional para que ellos colaboren más porque tienen más. Sin embargo, también es cierto de que cualquier medida que apunte hacia ellos puede ser una medida a más largo plazo. Puede ser que requiera que yo reforme el régimen del impuesto a la renta para poder obtener un resultado, pero eso recién lo estaré viendo como resultado el próximo ejercicio fiscal. Y bueno, una de las propuestas es también el incremento en el 0.75% las retenciones de la fuente del impuesto a la renta, ahí sí, al sector bancario, petrolero, telecomunicaciones. Entonces, si esto es que puede ser que tengamos que revisarlo a mediano o largo plazo, pero eso empezará a producir recién efectos desde el próximo ejercicio fiscal. Entonces, ¿de qué manera se puede obtener resultados inmediatos? A través del descuento a los servidores públicos y a estos grandes sectores, incrementándoles el porcentaje de la retención, porque las retenciones del impuesto a la renta se realizan todos los días, en el día a día de las transacciones. Entonces, aquí, ¿cuándo veré yo el efecto? Ya en el próximo mes, con la siguiente declaración de retenciones. Entonces, es un efecto que se produce de manera inmediata. Claro, eso también no debe alegrarnos mucho, porque el incremento de la retención no necesariamente quiere decir que haya a la larga un efectivo aporte hacia el Estado, porque en muchos casos una retención mayor no implica sino que al final del año tendrán un saldo a favor suyo por las retenciones que les han efectuado y no vaya a ser que nos toque devolver el siguiente ejercicio fiscal. Sin embargo, para la necesidad presupuestaria actual, sí es una medida que puede producir efecto inmediato. Otro de los temas que aún están pendientes es la famosa monetización de activos, que ya se contempló en el presupuesto del año anterior, no se logró avanzar en ese tema y ahora se incluyó también en el nuevo presupuesto, pero todavía tampoco se ven resultados respecto de aquello y habrá que esperar a ver si es que efectivamente eso llega a cumplirse y en qué medida. Y sobre todo habrá que ver en qué momento se lo hace, porque este momento, con el riesgo país que tiene en el Ecuador, con las condiciones generales económicas del país, no es pues el mejor momento para deshacernos de los activos, porque vamos a terminar vendiéndolos al precio menor posible. Cuando una persona, para entender los fenómenos económicos nacionales, lo más fácil es trasladar el mismo ejemplo a la economía doméstica o personal. Y cuando una persona está en serios aprietos económicos y necesita vender sus activos, no vende al precio que le den. Así es. La urgencia. No tiene la posibilidad de negociar y de obtener las mejores condiciones. Y eso nos puede pasar si nos empeñamos en este momento en hacer una realización de nuestros activos. Hay que pensar bien el tema, hay que pensar bien si los vendemos o solamente concesionamos su administración, hay que ver si los privatizamos definitivamente o vamos por un esquema de participación mixta del Estado. Lamentablemente ese es un tema en el que todavía hay mucha niebla respecto a ese tema. El gobierno no es claro en decir qué mismo quiere hacer. Fíjese usted que incluso hace un momento hablábamos de qué es lo que se comenta en los corrillos políticos. Claro, se comenta en los corrillos políticos que las últimas bajas en el gabinete ministerial del presidente podrían deberse a ciertos desacuerdos de cómo hacer la monetización de los activos, y eso habría producido cambios ministeriales, ¿no? Eso quiere decir que al interior de la propia dirigencia nacional del gobierno no existe acuerdo de cómo hacerlo. ¿Usted considera tal vez que en este contexto, en este escenario económico con una caída importante de los precios del petróleo, quizás el gobierno vaya a intensificar su política minera a nivel nacional? Esa es una de las alternativas. Bueno, ya ha venido trabajándose como una alternativa, pero en los momentos actuales, ¿qué podría suceder? Sobre eso hay muchas preocupaciones, sobre todo en la provincia de La Suay. Hay muchas preocupaciones. Y yo creo que puede estarse produciendo un escenario en el que llegue a hacerse justificable la toma de ciertas decisiones respecto al tema minero. Ya. Sin embargo, como es un tema que también produce un impacto político alto, es un tema sobre el cual el gobierno abiertamente no se expresa, ¿no? Y por eso es que conocemos tan poco respecto de qué mismo va a pasar con el tema minero. Y más en provincias como la nuestra, en la que hay ciertas autoridades que han tomado ya una posición pro minería y otras que han tomado una posición radicalmente opuestas. Entonces, el hecho de que el gobierno tuviese en estos momentos un discurso abierto respecto de qué va a hacer puede llegar a producir fricciones innecesarias ciertamente en estos tiempos, ¿no?
Bien, queremos agradecer al doctor Tiberio Torres. Él es catedrático universitario en la Universidad de Cuenca y es especialista en Derecho Público.